hablar un tema que a ti te va a interesar como padre, pues, ¿no? Sí, yo creo que a todos, digamos. Es que yo no soy madre, entonces pues no es que no me interese, pero me interesa desde otra esfera. Claro, por lo menos la experiencia esa no Sí, la he tenido todavía, pero me imagino que a todos los que estamos expuestos, digamos, no creo que sea privativo de niños y niñas, digamos, las adicciones se pueden desarrollar en cualquier fase. Claro, pero en este caso vamos a hacer foco en niños y niñas porque uno entiende que es la manera de evitar que ciertos hábitos se transformen justamente en adicciones. En los adolescentes también. A propósito de los videojuegos, los aparatos electrónicos, toda esta modernidad que hoy por hoy nos bombardea. Estamos con Javier Guajardo, que es psicólogo, es terapeuta y director del área de adolescentes del Centro Integrativo de Adicciones de la USACH. ¿Qué tal, Javier? Hola, Javier, estás? bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, mucho hablamos sobre la modernidad, sobre el uso de ciertos aparatos, dispositivos electrónicos. Todos tenemos por lo menos un celular, una tablet, un juego, etcétera, y ha aumentado su uso. ¿Qué impacto puede tener eso cuando lo pensamos como un conviviente de niños o adolescentes? A ver, bueno, indudablemente todo lo que es tecnología, partiendo por el teléfono celular, los videojuegos, van creando realidades que son alternativas, ¿cierto? El problema se puede producir cuando efectivamente la realidad que te ofrece el videojuego o la situación del celular o el chateo o el chat o lo que sea supera en disfrute, de alguna u otra manera, por así decirlo, a tu realidad cotidiana. Es ahí cuando las personas empiezan a insertarse cada vez más en estas realidades alternativas, como una manera de evitar las situaciones cotidianas, y ahí se pueden empezar a producir ciertos desajustes. La descripción que tú haces, Javier, no es distinta a lo que uno haría en el caso del alcohol o las drogas, digamos. Es básicamente lo mismo, es el mismo patrón. Pero ¿ya? no ha sido reconocido como tal todavía. No, porque es un fenómeno muy nuevo. O sea, si tú vas a los manuales diagnósticos, al DSM, al CIE, que son más o menos lo que los psiquiatras y los psicólogos nos basamos, no aparece todavía. Lo que tenemos hasta ahora es evidencia clínica de que efectivamente en determinados chicos adolescentes se estarían produciendo manifestaciones, producto de los videojuegos en este caso, muy similares a los síndromes de abstinencia o otros elementos o otras alteraciones que uno veía normalmente en el consumo de sustancias. Javier, ¿cómo un papá, una mamá o alguien que esté a cargo de un niño o de un adolescente puede manejar estas variables? Porque me imagino que imposibilitar la opción de acceder a ello no es el camino, pero es el equilibrio, me imagino, lo difícil. ¿Cómo detectar señales? ¿Cómo trabajar con ellos? Es que lo primero es informarse. Yo creo que a nivel de cualquier tipo de adicción que nosotros estemos hablando, lo importante es informarse y sobre todo, yo siempre digo, no estigmatizar. El hecho de que un hijo nuestro esté jugando un videojuego no significa que necesariamente va a generar una adicción, una dependencia. O sea, tienen que darse varias características. Primero, alteraciones en la vida normal, diaria, cotidiana del joven, ¿cierto? En el sentido de que deja de hacer una serie de actividades para solo hacer esto. Para solo hacer esto. Por estar pegado, digamos. Por estar pegado alteración en los ritmos de sueño, porque muchos de estos juegos se juegan en la noche, los chicos sobre todo cuando son en línea, ¿cierto? Claro, los juegan de noche, entonces duermen muy poco y al otro día evidentemente no rinden académicamente. Irritabilidad, ¿cierto? Puede producirse y evidentemente alteraciones en la dinámica familiar, porque los padres inmediatamente empiezan a tratar de poner límites y ahí empiezan evidentemente los problemas. Es muy parecido a lo que ocurre con otros tipos de drogas. Por eso es clave, y corrígeme tú, el hábito que uno pueda crear desde la más prematura infancia respecto a la convivencia con este tipo de dispositivos. Exacto. Porque hay dos casos, o sea, yo he visto papás que le compran todo tipo de arminículo electrónico con el objetivo de satisfacer la necesidad del niño, pero también puede ser un poco peligroso eso. Mira, yo creo que siempre me gusta hablar como de los dichos, el saber popular, porque nos indica bastante, son bien sabios. Y en ese sentido, todo en exceso es malo. O sea, todo lo que tú hagas en exceso puede ser potencialmente malo, o sea, o dañino, para no ponerle el adjetivo de malo, ¿cierto? Sino que si tú fumas marihuana en exceso, si tú tomas en exceso, si tú estás metido en el gimnasio durante las 12 horas que estás despierto, estás todo el rato haciendo gimnasio y no comes, o sea, todo virtualmente en exceso te puede generar dificultades, porque vivimos en una sociedad que lamentablemente tiene fallas importantes en cuanto a cómo nosotros nos desarrollamos en el manejo de las emociones. Por lo tanto, no nos manejamos bien emocionalmente y eso va generando que se produzcan estas dependencias y la persona, por buscar una salida fácil, ¿cierto?, va y compra, va o consume en exceso o va y juega videojuegos en exceso, que eso finalmente es lo que empieza a ocurrir.
y se empiezan a producir ciertas modificaciones a nivel cerebral que están a la base de una dependencia. Javier Guajardo es psicólogo, es terapeuta y director del área de adolescentes del Centro Integrativo de Adicciones de la USACH. Javier, hablas del exceso, pero también hay algo que es común al consumo, a la adicción a drogas y alcohol, que probablemente, claro, tú querrías dejar de hacerlo. Aquí todavía no veo esa parte en el que sería adicto a un videojuego, que quiera dejar de hacerlo y no puede. Hay una fase en el desarrollo de esto que uno dijera, yo quisiera, mamá, papá, quien sea que esté al cuidado de un niño o una niña, decir, es que no puedo dejar de jugar. Yo quisiera dejarlo, pero no puedo. Y eso es común a la dependencia al alcohol y al cigarrillo, para qué decir, el alcohol, la droga. Y acá no sé si existe, si es tan claro esa fase del desarrollo. Como no es de la un fenómeno que no ha sido profundamente estudiado, ni mucho menos, uno lo que puede dar más que nada es evidencia clínica. Y la evidencia clínica que uno puede dar es que efectivamente han llegado a mí a la consulta o al centro, me han llegado algunos chicos y chicas que presentan dificultades para suspender el uso del videojuego, y que además psicosocialmente, o sea, a nivel académico, familiar, están teniendo costos importantes y aún así insisten, ¿te fijas? Por ejemplo, es muy recurrente que en este tipo de los videojuegos también, como están sentados, no hacen ejercicio físico, empiecen de alguna otra manera a tener problemas en la alimentación, ¿cierto? Empiezan a presentar ciertos elementos de obesidad, muchos de ellos, y ahí tú te das cuenta que hay alteraciones importantes, y cuando tú tratas de limitarlo, te vas a encontrar, ¿cierto?, con que la persona ahí puede hacer conciencia y decir, en verdad, estoy en una situación de exceso o estoy en una situación de dependencia. Mientras la persona está jugando, al igual que en otras drogas, no se da cuenta. Claro. Es el resto el que se da más cuenta. Tú mencionas el componente psicosocial. Pienso que hay un problema, hay gente que es parte de la red, que quiere ayudar a alguien a salir de este problema, pero también es parte del problema. Vale decir, habrá algún codependiente, en este caso, papá, mamá, quien sea que esté al cuidado del niño, niña, de los adolescentes, que la verdad es que, mira, tengo tan poco tiempo, la razón que sea, yo le pongo el videojuego mientras esté ahí, no me entero que está, me puedo dedicar a mis cosas. Claro. Entonces, como una escapatoria. Claro, siéntalo a ver como tele, solucionar el tema rápido. Sí, ¿no? Y que probablemente dificulta, hace más difícil Bueno, por eso yo en algún punto te comentaba que yo creo que esto se circunscribe en las dinámicas sociales que tenemos, ¿te fijas? O sea, aquí todos los estudios que se han hecho preventivos a nivel del consumo excesivo, porque el problema siempre es el consumo excesivo, abusivo, ¿cierto? De distintas sustancias, siempre te hablan de la variable familia como central. De una familia cohesionada, una familia con buena comunicación, ojo, con toma de decisiones en conjunto, o sea, que las decisiones las tomemos en conjunto. Sean una, claro. Porque a veces pasa que hay dos voces. Pero con la capacidad de comunicarnos, de negociar, sobre todo con los adolescentes, todo eso es preventivo. Entonces, ya para que se produzcan estos fenómenos, algo está pasando. Estos fenómenos son indicativos, ¿cierto? De que algo está pasando a nivel familiar, de que algo está pasando incluso a nivel biológico, temperamental, de los chicos, y eso es lo que hay que evaluar. Porque, por eso te digo, hay diferencias importantes entre un chico que se hace adicto a los videojuegos, que es el tema que estamos hablando, o versus el que puede jugar el fin de semana y no ve mayores alteraciones, y le dice, mira, apaga el videojuego y puede salir a jugar a la pelota. En cambio, el que se queda adicto, se ha hablado mucho de temas de introversión, que puede servir para la socialización. Por eso te digo, puede ser, pero en exceso podría ir generando dificultades. Javier, ya para ir terminando, la clave me da la impresión, a partir de tus palabras, que está en respetar ciertas rutinas que sean un conjunto de cosas que uno deba realizar, o sea, no dejar de hacer una actividad física, permitir el espacio para que ellos puedan estar con sus dispositivos, con sus videojuegos, etcétera, pero hacerlo como bien respetuosamente, no reemplazar una actividad, como por ejemplo jugar a la pelota, por darte más espacio para que juegues con tu videojuego. Es que si yo me doy cuenta que mi hijo o mi hija está destinando un tiempo, o sea, está pasando las noches jugando y todos estos elementos que describimos, es
Evidentemente que hay que poner límites, ¿te fijas? O sea, los adolescentes no son, por mucho que ellos quieran mayores libertades, todavía no están preparados para el mundo adulto. Es una etapa donde nosotros como familia todavía tenemos mucho que hacer. Por lo tanto, tampoco se trata de restringir. Si yo sorprendo a mi hijo, a mi hija, no tengo por qué ir a gritarle o a castigarla o quitarle el computador para siempre. Esas técnicas generan más rechazo por parte de los adolescentes, pero sí tengo que tener la capacidad de negociar, de estructurar el tema, como tú dices, poner condiciones y ir evaluando realmente si a lo mejor mi hijo o mi hija está manifestando problemas que requieren asistencia profesional. Siempre también. La atención familiar es lo clave acá. A propósito de la asistencia profesional, Javier, si hay alguien que se sintiera interpretado, que pudiera entender que puede haber algún problema en su entorno, ¿con quién se comunica? ¿A dónde? ¿Dónde se trata algo de esta naturaleza? Bueno, ¿A quién acude uno? Bueno, en este caso nosotros somos un centro especializado en adicciones en general. Tenemos, yo me dedico a la parte netamente adolescente. Si quisieran o tuvieran algún problema con esto o con algún otro tipo de sustancia, llamar a los teléfonos el 225-4444, el 341-3440 o www.ciad.cl. Ahí, CIAD.cl. Ahí generamos las horas de entrevista. Nosotros tenemos convenio con 3 ISAPRE, por lo tanto ellas muchas veces costean los tratamientos de los chicos, así que y las primeras entrevistas de evaluación no tienen costo. Bien, ahí le pueden hacer una asesoría también. ¿Sí? Javier Guajardo, psicólogo, terapeuta y director del área de adolescentes del Centro Integrativo de Adicciones de la USACH. Gracias por haber venido a Expreso Bio Bio. No, muchas gracias a ustedes. Que estés bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.